goles. En mi nación grito con emoción. Goles, clase, fuerza, garra. Es Venezuela arriba la selección. Garra, fuerza, clase, goles. Una pasión con lo blanco distinto. Goles, clase, fuerza, garra. Un sentimiento que viva la vida. Hola, ¿qué tal mundo? Bienvenidos a Marca en Zona Podcast, junto a Javier Alejandro Mosquera y quien les habla Luis Quijada. Estamos felices y contentos de este capítulo número 11. Hoy estamos contentos y un poco tristes también por algunas noticias que han surgido en las últimas horas, pero bueno, ya estaremos hablando un poco de eso. Hoy tenemos un invitado súper especial. Es un honor y un placer tanto para Javier como para mí de que esté Giovanni Romero con nosotros, jugador que formó parte de la selección de César Farías, en la era Farías, y formó también parte de varios clubes en la Liga de Venezuela, como el Caracas, como Táchiras, como Mineros, y de verdad que es un placer. Bienvenido, Joa, aquí a tu casa, a Marca en Zona. ¿Cómo estás? Bien, bien. Primero que todo, agradecerles a ustedes por la oportunidad y bueno, contento de poder conversar sobre lo que nos gusta del fútbol venezolano, del fútbol en general y bueno, de nuestra selección también. Sí. No, de verdad que el placer es de nosotros y agradecerte de una antemano por aceptar la invitación. Bueno, antes de que entremos en materia, pues tengo que presentar a mi compañero Javier Mosquera. ¿Cómo estás, Javier? ¿Cómo te va? Todo bien, Quija, agradecido y muy contento, otro capítulo más y aparte con un invitado especial que es Giovanni, de verdad que muchas gracias por aceptar la invitación y más que nada agradecido y esperemos que tengamos una buena conversación de fútbol, que es lo que nos gusta, y hablar un poco del fútbol y todo el transcurso de lo que has vivido con la selección, tanto los equipos en la fútbol que has tenido experiencia. ¿Es así? Bueno, No, iniciamos. gracias a ustedes. No, más bien gracias a ustedes por la oportunidad. Para mí es un placer estar por aquí compartiendo con ustedes. Gracias de verdad. Y bueno, vamos a comenzar preguntándote, ¿no? ¿Qué estás haciendo hoy en día? ¿Cómo has vivido la pandemia? ¿Cómo la estás llevando? Bueno, mi último club, por ahora sigo atado a ello, el Pro Favara Calcio de la región Sicilia en Italia. Lastimosamente, y bueno, tuve que, pero bueno, como te dije anteriormente, gracias a Dios, unos están en Italia, otros están por acá en España, pero gracias a Dios todos bien. Entonces, bueno, ha sido un año súper complicado porque desde que comenzó el año, o desde que comenzó esta pandemia, en marzo, el año pasado a este marzo, lamentablemente no he podido jugar ni 20 partidos. Primero está la salud Claro. y lo demás es lujo. Pero bueno, ya ayer, por ejemplo, en Italia dieron el visto bueno para que la categoría donde yo estoy disputando el torneo se reabra a partir del 28 de marzo, así que hay una oportunidad entonces capaz para volver. Okay. Y bueno, en el peor de los casos que no pueda regresar a Italia, ya tengo un par de clubes aquí en España que están interesados para por lo menos terminar la temporada, entonces en eso estamos, tratando de vivir este día a día tan complicado que llevamos ya más de un año. Pero bueno, lo primordial es la salud y esperar. Perfecto. De todas maneras, Giovanni, tú ahorita qué prefieres? Claro, con lo que te ha ofrecido cada equipo, ¿prefieres quedarte ahorita en España o prefieres irte al club de Italia en este momento? Bueno, la idea sería volver, ya que los primeros 8 partidos del torneo los comencé ya con este equipo. Es un equipo que se armó para tratar de ascender y en verdad terminamos, o sea, cuando se acabó el tema del fútbol por el tema pandemia, estábamos en el tercer lugar en la tabla, solamente 3 puntos del primer puesto. Entonces, ya habíamos hecho una buena pretemporada, nos estábamos conociendo mejor, el equipo estaba logrando cosas importantes partido tras partido, hasta que, bueno, lamentablemente tuvimos que parar. Sería bueno para mí volver porque creo que dejamos un gran grupo, tenemos un técnico espectacular,
técnico con mucha experiencia en Italia que jugó hasta en la Serie A y ya conozco la directiva, conozco la ciudad, pero como te dije, capaz en el peor de los casos, si no se da la oportunidad de volver, eh, ya por aquí el año pasado había disputado la mitad de un torneo con las Socas, en el cual compartí con Andrés Rouga, Con Rouga. estaba en ese equipo, por supuesto. Entonces, bueno, si no se da la oportunidad de volver, ya un par de equipos están interesados y bueno, al final lo que uno quiere es seguir jugando, seguir compitiendo, que es lo que a uno le gusta. Entonces, bueno, ojalá se dé volver a Italia, que es lo primordial, y si no, bueno, por aquí seguiremos, por lo menos para terminar la temporada. Exacto. ¿Y qué diferencias, Joa, consigues tú entre ambas ligas que has disputado, tanto en España como en Italia? Quizás Italia sea más física, o qué diferencias tú consigues. Sí, totalmente. Acá en España lo poco que he podido jugar, que pude jugar el año pasado medio torneo antes de regresar, antes de irme a Italia, se juega un poco más al balón, los equipos son un poco más tácticos, hay jugadores muy buenos técnicamente, hay muchos jugadores que tienen pasado por segunda división, segunda vez. En Italia es un poco más físico, se juega un poco más balones largos, ya que bueno, la mayoría de los equipos tienen jugadores en la posición de ataque tipo un 9 de área alto, de Alto, ¿no? 1,90 Fuerte. m, exactamente, Ah, ok. fuerte. Pero, pero bueno, ya este es mi tercer equipo en Italia en los últimos 2 años, ya me he acostumbrado a lo que es ese fútbol que profesionalmente hablando está un paso por encima que acá en España, en el sentido de que eh, económicamente está mucho mejor, Ok. te tratan más como un profesional en el sentido de que, bueno, tienes pasaje para ti, para tu familia, cuando llegas, tienes el tema de la casa, el carro, lo que normalmente uno vive en el fútbol profesional, todavía se vive en Italia en estas divisiones, entonces... Increíble, ¿no? Perfecto. Veo que tú estuviste en dos posiciones, que sería la de central, defensor central y lateral derecho. ¿Con cuál te sientes más cómodo? ¿Con cuál de las dos te gusta más? Sí, bueno, creo que defensor central, creo que es posición natural porque cuando yo llegué al Caracas en el 2001 llegué como volante defensivo, que era lo que jugaba en Valencia, ¿no? En Carabobo, que fue donde me formé futbolísticamente hablando. Pero después que el profesor Carrero un día en el entrenamiento me dijo que hacía falta alguien ahí en la posición de central y que le echara una mano para hacer fútbol un día, y bueno, de ahí no me moví más hasta que el profesor San Vicente en un año me necesitó o hacía falta algún lateral derecho en el equipo y me comenzó a colocar ahí y bueno, hasta una temporada jugué hasta de lateral izquierdo porque habían varios jugadores lesionados, así que Exacto. me tocó como que, bueno, adaptarme a esa posición, de la cual tuvo su fruto porque cuando llegué a la selección llegué como lateral derecho, pero si hay una posición que me gusta más y me siento más cómodo, por supuesto es de central. Y otra pregunta, Joa, y también, exacto, quería preguntarte acerca de la Liga Fútbol, si le cierras las puertas si llega o te han ofertado algún equipo de la Liga Fútbol volver a Venezuela y volver a jugar liga profesional, o crees que eso ya está descartado. No, lamentablemente hace ya 2 años me tocó salir del país por un tema país, en la cual no escapa de nosotros los venezolanos que sabemos cuál es la situación que estamos viviendo. Mi última temporada que disputé con Puerto Cabello, me tocó vivir los 6 meses en un hotel porque normalmente en Valencia pasabas todo el día sin agua, sin gas, sin luz. No. Era algo que sencillamente llegó un momento que tanto mi esposa y yo tomamos la decisión de que era hora de salir del país porque ya eran muchos años viviendo esta situación, no era algo nuevo. Normalmente cuando estás en Caracas lo vives un poco menos o lo sientes un poco menos por ser la capital, pero nosotros que Claro. habíamos tenido ya muchos años por Puerto Ordaz, por San Cristóbal, por Maracaibo, ya eran
muchos años ya con este tema de llegar a la casa y tener que bañarte con un tobo, de que cada vez la inflación nos estaba comiendo, de que te roban el carro y bueno, no, lamentablemente por esta situación nosotros decidimos irnos de Venezuela. Yo tenía para renovar ahí en Puerto Cabello, pero decidimos que queríamos un poco más de estabilidad, de tranquilidad. Y bueno, lamentablemente hoy nuestro país no te la garantiza, ¿no? No. Pero jamás le cerraría las puertas al fútbol. Yo he sido muy directo y lo he dicho en mis redes sociales que me gustaría retirarme en el Zulia Fútbol Club, es el equipo al cual le agarré mucho cariño esos últimos 2 años que estuve con ellos. Eso no quiere decir que le cierre las puertas a otros equipos, pero de alguna oferta en Venezuela en concreto no me llegó, no me ha llegado. Pero como te dije, imposible después de todo la carrera que uno ha hecho en nuestro fútbol, cerrarle las puertas porque si de repente como jugador en un futuro cercano no regreso, creo que me gustaría hacer una carrera como técnico, que ya de a poco he ido avanzando en algunas cosas y por supuesto que no le cerraría las puertas el día de mañana a dirigir algún equipo en mi país. Claro. Exactamente. No, de verdad, eso yo siempre lo he conversado por lo menos con Quijada, de que ese es el problema del fútbol, ¿no? La calidad de vida, también aparte las canchas que no están adecuadas de la mejor manera. Realmente hay muchas cosas y como también lo habías dicho anteriormente, que es sobre Caracas, que es donde uno ve como que no pasa, o sea, es como lo que, ¿cómo te explico? Se aísla de Realmente la es como situación. Venezuela, exacto, se aísla mucho de la situación, se vive, pero no como en el interior del país, que es muy fuerte. Sé que debutaste en el 2001 con el Caracas. Me gustaría saber qué tal fue la experiencia en el Caracas, cómo es Chita San Vicente como técnico y qué te dejó en el transcurso de la vida, con respecto al fútbol, obviamente. Mira, el Caracas creo que no es ningún secreto que futbolísticamente hablando y profesionalmente hablando, yo siempre le he dicho, ojalá existieran 10 Caracas Fútbol Club en Venezuela, Correcto. ojalá Concuerdo contigo, yo. existieran 10 Guillermo Valentiner, tipos visionarios como ese que sencillamente dejaron historia, ¿no? En nuestro fútbol, personas honestas, personas que hicieron de un club lo que dice la palabra, ¿no? Exactamente, un club de fútbol. Y recuerdo que yo estaba regresando del Sudamericano Sub-17 en el 2001, que disputamos en Arequipa, que estuvimos muy cerca de ir al Mundial con el profe Lino Alonso, que en paz descanse. En paz descanse. Y En paz descanse. mi papá en esa época trabajaba en el Carabobo, era utilero del Carabobo Fútbol Club, por ende yo toda mi vida desde pequeño recogí pelotas en el Misael Delgado, siempre viví en el camerino con los jugadores, siempre me formé ahí con ellos. Anteriormente, cuando todavía se llamaban Valencia Fútbol Club, después que pasaron a ser Carabobo Fútbol Club. Y recuerdo que regresando del sudamericano, en un partido Caracas-Carabobo que se disputó una noche en el Misael, eh, el profesor Nelson Carrero estaba en la tribuna y bueno, justo habló con mi papá y le comentó que en ese momento él iba a agarrar la sub-20 del Caracas, le habían dado la sub-20 del Caracas y que le gustaría contar conmigo, ¿no? Entonces, bueno, en esa época yo disputaba el campeonato sub-17 con el Carabobo Fútbol Club, el campeonato que se jugaba a nivel nacional. Y, y una vez que mi papá me dijo eso, que había una oportunidad de repente ir al Caracas, imagínate, o sea, es algo con lo que tú sueñas desde niño porque yo normalmente en esa época recuerdo que el equipo profesional del Caracas estaba disputando sus partidos en Maracay, en el estadio, en el Antonelli, recuerdo, Sí. porque me quedaba hasta tarde los fines de semana cuando, no sé si era Meridiano que transmitía los partidos. Sí, era Meridiano. Y exactamente, entonces, aparte que uno de mis referentes en el fútbol nacional en esa época
era el Turbo González y estaba jugando en el Caracas, había pasado por el Carabobo y después llegó a estar en el Caracas. Entonces, recuerdo que siempre me quedaba hasta muy tarde viendo los partidos y, y cuando me llega esta oferta del Caracas, por supuesto, en la casa habían dos versiones. Estaba la de mi papá, de que aprovechara la oportunidad, pero estaba la de mi mamá, de que quería que terminara los estudios en la Los estudios. universidad. Yo en ese momento estaba cursando el primer semestre en la universidad y bueno, por supuesto, como toda madre Quería que quiere que... estudiaras, ¿no? Exactamente, quiere... Estudiar, sí. Exactamente, porque claro, yo en Valencia jugaba con el Carabobo en mi categoría y me daba chance de ir a la universidad porque estudiaba por las mañanas y entrenaba con mi categoría en las tardes. Pero, pero bueno, recuerdo que llegó un momento que le dije a mi mamá, mira, se me presentó esta oportunidad y al Caracas, ¿cómo le dices que no? Entonces, Claro. recuerdo que fui un fin de semana a Caracas con mi papá, me conseguí con el profesor Carrero. En esa época el Caracas entrenaba en Caricuao, recuerdo. Hicimos una práctica de fútbol ahí con Nelson. Recuerdo que el preparador físico de Nelson en esa época era el profesor Paladini, que ahí fue que lo conocí. Que ahorita está con la selección Y mexicana. exactamente, una vez que pasé ese fin de semana en Caracas, recuerdo que hicimos fútbol, me llevaron a la Casa Club, la que después se convirtió en mi casa por muchísimos años. Eh, lo único que le pedía en ese momento al profesor Carrero era que ya yo había ido a los juegos, había hecho las eliminatorias para ir a los Juegos Nacionales con el Estado Carabobo y que después de esos Juegos Nacionales me podía incorporar al Caracas sin ningún problema. Entonces, bueno, así fue. Recuerdo que fui a disputar los Juegos Nacionales con Carabobo en Trujillo y al regresar, bueno, eh, llegué a Caracas. La verdad no fue nada fácil porque, bueno, tenía apenas 17 años, era salir de mi hogar, era la tranquilidad de estar con mis padres y de repente encontrarte solo. En una ciudad que te agobia, que Caracas no es nada fácil, pero a la vez también recuerdo bueno, que era un sueño que quería cumplir, ¿no? Cualquier jugador quiere llegar al Caracas y a partir de ahí, recuerdo que no habían pasado 3 semanas cuando nos tocó disputar un partido amistoso en Los Castores. O sea, el equipo profesional le dijo al profesor Nelson para hacer un amistoso entre el primer equipo y la sub-20. Y la verdad que recuerdo que ese día creo que habremos perdido 12-1, 13-1, habrá terminado la partida de fútbol porque el Caracas tenía un plantel Un equipazo. espectacular. Era la selección, ¿no? Era la selección. Tenía 7 jugadores de la Claro. selección y los Claro. extranjeros que tenían era Martín Brignani, Rodrigo Riep, John Reino, Ederley Pereira. Exacto. Primer nivel, ¿no? Entonces, bueno, recuerdo que después de esa práctica de fútbol, el profesor Nelson me comentó que el profesor Carlos Horacio le había preguntado por mí, que bueno, Ah, que me había felicitado bueno, por lo que había visto durante esa práctica. Y recuerdo que la semana siguiente nos volvió a tocar hacer fútbol contra el primer equipo, ya en el Brígido Iriarte. Y recuerdo que después del primer tiempo, el profesor Saúl, me acuerdo, me llama y me dice que el segundo tiempo lo iba a disputar con el primer equipo, que por favor le pidiera la casaca a Rey, que Rey se iba ya a descansar y que yo iba a disputar la segunda parte con el equipo de primera. Entonces, bueno, imagínate, exacto. traté de hacer lo mejor posible, pero por supuesto, había nervios por todos lados, Claro. no era Claro. fácil. Pero Oye, y creo esa que me salió experiencia una buena también de práctica, ¿no? pedirle, Entonces, la camisa a Rey, ¿no? Imagínate. Claro. totalmente, totalmente. Exacto. Entonces, bueno, recuerdo que terminó la práctica de fútbol y el profesor Carlos se me acercó, me preguntó de dónde venía, qué edad tenía, dónde estaba viviendo. Le dije que, bueno, que yo acababa de llegar de Valencia, que estaba viviendo en la Casa Club y que, bueno, tenía apenas 3 semanas en el equipo. Y Claro. me dijo que, bueno, que a partir
de esa semana siguiente iba a empezar a entrenar todos los días con el equipo profesional y los fines de semana iba a bajar a jugar mi categoría, pues que era la sub-20, era mi primer año sub-20. Entonces, bueno, para mí fue algo increíble porque eso fue que iba a entrenar todos los días con ellos. Todos los días íbamos a entrenar ahí a los Castores y los fines de semana yo bajaba con mi categoría, pero por supuesto, entrenar con ellos el día a día me daba una experiencia increíble y después cuando yo bajaba a mi categoría se veía ese trabajo que venía haciendo yo con el día a día con los jugadores de primera. Entonces, recuerdo que así pasaron alrededor de 15 días, casi, sí, como 3 semanas de que yo entrenaba con ellos a diario, pero por supuesto los fines de semana, el viernes ya me decían que tenía que bajar a disputar los partidos con mi categoría. Claro. Pero recuerdo que en uno de esos fines de semana, creo que se disputó un partido contra el Italchacao, que se jugó en el Olímpico, que el partido, bueno, fue muy disputado. Recuerdo que nos votaron a un par de jugadores, a ellos le votaron a un par de jugadores, y entre esos jugadores que votaron, si mal no recuerdo, uno creo que fue Andrés, y otro también fue un defensor. Entonces, recuerdo que esa semana yo trabajé normal, trabajé de lunes a viernes, y recuerdo que el viernes, cuando dan la convocatoria, porque se iba a jugar un partido contra Nacional Táchira, de visitante. Nacional en esa época, ese partido lo íbamos a disputar en Pueblo Nuevo, y recuerdo que el viernes dando la convocatoria, me nombran a mí. Yo dije, oye, pero ¿será que se habrán equivocado? Porque yo los viernes tengo que ir a bajar a mi categoría, por Exacto, supuesto. jugar con el equipo. Pero no, exacto, porque hay dos defensores suspendidos y necesitamos de un defensor. Entonces, bueno, imagínate, fue mi primera convocatoria, fui a Pueblo Nuevo, recuerdo que estábamos ganando 3-1, después nos empataron 3-3, pero nada, lo viví como si fuera la final del mundo, porque imagínate, mi primera convocatoria en el profesional de 17 años, y dije, bueno, ya que me pegué aquí en esta convocatoria, voy a tratar de trabajar por no salir, ¿no? Por no salir, claro. Exactamente. Entonces, bueno, gracias a Dios así fue. O sea, empecé a tener muchas más convocatorias con el primer equipo, hasta que nos tocó el fin de semana nos tocaba enfrentar al Galicia, pero recuerdo que había fecha FIFA y por supuesto el Caracas tenía 6, 7 jugadores en la selección. Y lo más seguro era que el partido lo aplazaran por las bajas. Por las bajas, por supuesto. Pero recuerdo que el profesor Carlos agarró y dijo que el Caracas pidió a la federación que no aplazara el partido, sino que lo íbamos a jugar con los jugadores que se quedaban, pues. Entonces, bueno, recuerdo que los jugadores se fueron a la selección y yo entré en la convocatoria. Y bueno, en el segundo tiempo estábamos ganando 2-0 y recuerdo que estaba calentando y me llaman, yo escucho mi nombre, ¿no? Ese momento, ¿no? Claro, yo digo, bueno, pero ¿será que me están llamando a mí? Porque en esa época también estaba, recuerdo, Vladimir Romero, había estado convocado en ese partido, en ese momento él era jugador de la segunda, entonces claro, los dos éramos Romero, y yo dije, bueno, no voy a salir corriendo yo, no voy a hacer que estén llamando al otro y yo vaya de asomado ahí, pero no, al final me llamaron fue a mí. Recuerdo que el profe Carlos me dijo, mira Giovanni, lo que vienes haciendo en los entrenamientos, no te voy a colocar en la línea defensiva porque es muy raro en un partido que se haga un cambio en la línea defensiva, a menos que sea por lesión, pero te voy a poner ahí al lado de Derlei Pereira, vas a jugar ahí en la mitad de la cancha. ¿Como no contención? Es algo nuevo para ti. Sí, me dijo, no es algo nuevo para ti porque recuerdo que tú antes de llegar aquí en el Caracas jugabas en esa posición en Valencia, así que mucha tranquilidad, escucha a Derlei y él te va a ordenar y listo. Y bueno, imagínate, jugué alrededor de 20 minutos y claro, después que toqué la primera pelota, un poco los nervios, aparte creo que Ederlei Melo, que en ese momento era uno de los jugadores extranjeros de los mejores de la liga. Claro.
Y bueno, ese fue mi debut, soñado, casi inesperado, porque la verdad recuerdo que en esa época en el Caracas había mucha gente que estaba por delante de mí, muchos jugadores buenos que tenían años en la institución, pero bueno, el profesor Carlos, desde que me vio, le gustó mi trabajo, le gustó lo que hacía y mira, con 17 años pude lograr debutar en el equipo más grande del país Exacto. y recuerdo que no solamente debuté, sino que pude disputar más partidos en esa temporada. También me llevaron a la Copa Prelibertadores que se disputó en México contra la América y el Morelia. Entonces, la verdad que fue un inicio de año espectacular para mí. Claro. Después, ¿qué te puedo comentar de Chita San Vicente? Ahí está, Técnico más ganador de Venezuela. Sí, La verdad que mis inicios con él no fueron nada fáciles, lo tengo que admitir. Cuando yo llegué al Caracas, el profesor San Vicente era el técnico de la segunda. Yo llegué siendo sub-20. Después de ese primer año que yo debuté con el profesor Carlos, en la siguiente temporada sale el profesor Carlos y Chita es el que agarra el equipo de primera. Exacto. Él El que asume venía de la segunda, el agarra el primer equipo de primera. Y recuerdo que ya yo entrenaba con el equipo de primera el día a día y recuerdo que a mí me bajó, me dijo, tú vas a bajar a la segunda división, como que estás muy jojoto para estar todavía en primera y hay jugadores que en cierta manera merecen estar ahí. Entonces, bueno, lo acepté. Recuerdo que bajé a la segunda división. En ese momento se la dieron a César Baena, a Guacharaca. Disputé todo el año en segunda división. Solo que al final de temporada, siempre cuando la sub-20, que era mi categoría, clasificaba a los cuartos de final, a todos los jugadores nos bajaban a disputar la categoría porque el Caracas quería salir campeón de todas las categorías. Exacto, de todo. Entonces, exactamente. Entonces, recuerdo que mi primer año sub-20 salimos campeones en una sub-20 que teníamos algunos refuerzos que se podían jugar, que en esa época estaba Zaragoza, era uno de los refuerzos, estaba Quique García, estaba Miguel Ángel Romero, después estábamos los que habíamos llegado, mi persona, Renier Rodríguez, Sandino. Después el segundo año en mi categoría, después el año siguiente fue lo mismo con el profesor San Vicente, hice la pretemporada y al final del torneo volví a mi categoría sub-20 a disputar los últimos partidos, en los cuales también volvimos a salir campeón, ya con otra generación, o sea, Claro. ya era mi último año sub-20 y estaban mi persona, Vizcarrondo, Jorge Casanova, Manuel Di Mayo, Edgar Jiménez, y ya se nos venía juntando la generación de abajo, que era el Lobo Guerra, Paul Un equipazo, Ramírez, ¿no? En todas las divisiones. no, un equipazo, Luis Manuel Seijas. O sea, yo recuerdo que en los 3 años que jugué sub-20, que tuve la dicha de ganar los 3 campeonatos con el profesor Nelson, en los 3 años no habremos perdido 4 partidos en 3 años. Ah, la vez. Era una generación espectacular que aparte Buenísimo. que cuando llegamos al Caracas, o sea, te inculcan que tienes que salir campeón, que no hay Claro. otra opción para estar en el Caracas. Y creo que eso fue lo que nos inyectaron en la sangre, porque recuerdo que apenas llegamos, el equipo se acopló de una manera y año tras año que venían los de la generación de abajo, llámese Lobo Guerra, llámese Paul, llámese Luis Manuel Seijas, venían con la misma idea, porque nosotros salíamos campeón sub-20 y ellos salían campeones sub-17. Claro. Entonces, Oye, sí. sí, no, fue una camada increíble. Oye, bueno, me alegra que hayas dicho que ya estás comenzando a ver cursos para ser técnico, porque necesitamos muchos técnicos venezolanos también para crecer también el fútbol, así como tantos dirigentes. Así que igual me emociona porque veo que también hay jugadores que se están preparando mucho para ser dirigentes, porque el fútbol los necesita, ¿no? Necesita ese salto de calidad también en la dirigencia de nuestro fútbol. Te quería preguntar Sí. también,
acerca de la etapa con Mineros de Guayana, donde también sales campeón de Copa Venezuela con el profe Carlito Fabián Maldonado, ¿no? Sí, por supuesto. Después de tantos años espectaculares con el Caracas, creo que llegó un momento que habían cosas dentro del club que no me estaban pareciendo justas. Okay. Por ejemplo, con la salida de todos los jugadores referentes. En su momento salió Rey, en su momento Rey, salieron exacto. del Pájaro. Se lo lleva a Zaragoza, a Lara. Castellín también, Exactamente, Castelo. entonces, totalmente, se fueron a otros equipos y ojo, es normal porque llega un momento que los jugadores terminan un ciclo Sí. y viene la camada nueva que en su momento eran los Aristigueta, los Joseph Martínez, los Alexander González, los Rómulo Otero. Y recuerdo que ese último año nosotros, después de esa Libertadores tan exitosa que tuvimos, que llegamos a cuartos de finales, Sí. el año siguiente, y bueno, recuerdo que el último partido de ese torneo siguiente nos toca contra Zamora en casa. Para decidir el título. Zamora venía ganando muchos partidos consecutivos, nosotros veníamos ganando muchos partidos consecutivos y justo se dio que la última fecha de ese torneo era en Caracas-Zamora, en Caracas, donde lamentablemente perdimos 0-1, que creo que nos hizo gol Copete. Exacto, era el Zamora de Chuy, ¿no? Con Chiquimesa, con Vélez y Copete, ese tridente brutal que tenían también, ¿no? Era un equipazo y recuerdo que las últimas fechas los dos equipos no regalábamos nada, ellos ganaban, nosotros ganábamos, ellos ganaban, nosotros ganábamos. Estaba pareja la liga, el torneo. Hasta que nos tocó decidir ese partido. Y recuerdo que en ese partido a mí me dejaron en la banca, me quedé en la banca, bueno, después de la bronca de haber perdido el título también contra Zamora, y de no haber podido estar por lo menos ahí dentro de la cancha, internamente sabía que para mí iba a ser el último partido que iba a disputar con la camiseta del Caracas, porque habían cosas que, como te dije, no me estaban gustando dentro del club. Claro. Exactamente, y recuerdo que me faltaba un año de contrato y yo mismo fui a la oficina a hablar con el señor Valentiner. Primero hablé con Seferino, hablé con el grupo, le dije lo que le tenía que decir, que al final nunca me fui con problemas con nadie, sencillamente le dije lo que yo pensaba en ese momento. Claro. Y hablé con el dueño del equipo, con Valentiner, me dijo que bueno, que la verdad que ellos le tomaron esa decisión. Ahí se... Listo. Sí, bueno, se dio la oportunidad de llegar a Mineros, que bueno, nunca había trabajado con el profesor Carlos, pero sabía que era un técnico ganador, sabía que había un proyecto bastante interesante en Mineros y no era fácil porque había pasado ya muchos años en el Caracas. Bueno, no solamente yo, mi esposa, la idea de irnos de Caracas a algo nuevo. Es complicado, ¿no? Es complicado después que tienes tantos años con el equipo que casi que, bueno, el equipo que te vio crecer profesionalmente hablando, porque yo estando en Caracas había ido 6 meses a Trujillanos de préstamo, también fui 6 meses a Italmaracaibo de préstamo, después recuerdo que el Caracas también me mandó a Colombia, al Pereira con René un tiempo, entonces, pero claro, siempre volví al Caracas, siempre volví a mi casa, ¿no? Y bueno, tener otra experiencia, y no sé si iba a ser fácil o iba a ser complicada, pero bueno, ya había tomado la decisión y la verdad es que no me arrepiento porque fueron 2 años espectaculares en Puerto Ordaz, los cuales, bueno, pudimos ganar la Copa Venezuela, pudimos llenar el CTE, más de 43.000 personas. Con ese palo de agua, ¿no? Que había. Terrible palo de agua y la gente ni se movió ese día del estadio, de verdad que fue una fiesta espectacular ese día en la ciudad. Después pudimos disputar un par de
de Copas Sudamericanas. Sí. Creo que fue una experiencia agradable, muy bonita, porque aparte conocí al profe Carlos Fabián, que es una excelente persona, Sí. que por eso digo que he sido un privilegiado dentro del fútbol, porque tener a Chita San Vicente, tener a Carlos Horacio Moreno, tener a Fabián Maldonado, tener a Richard Páez, o sea, de los mejores técnicos de nuestro Richard país, Páez. imagínate, o sea, Exacto. aprendes lo mejor de cada uno de ellos y no solamente creces como jugador, sino que creces como persona también, así que creo que fue una experiencia muy bonita la que pude vivir con la camiseta de Mineros. Sí, sí, totalmente. Javi. No, de verdad, no, excelente, de verdad me encanta porque tuviste una buena experiencia, estuviste con buenos maestros, que fueron los que acabas de nombrar, Richard Páez, también estuviste con Farías, Noel San Vicente, que todavía sigue dirigiendo al Caracas, y de verdad que eso te rinde unos frutos ahorita para lo que vas a hacer ahora en adelante, que es lo de ser un técnico, que sé que serás un buen técnico con todos los maestros que has tenido a tu lado. En el 2002 vi que fuiste a hacer pruebas con el Napoli. ¿Qué tal fue esa experiencia con un club de esos que son de los grandes ahorita en Europa? Y quiero saber cómo te fue y qué ocurrió que no se pudo trascender. Sí, bueno, justo estaba en el Caracas y en esa época mis abuelos maternos, por parte o sea, mis abuelos maternos que son italianos, que eran italianos, que lamentablemente ya ambos fallecieron, ellos se regresaron de Valencia a Italia a vivir y por supuesto mi abuelo jugó fútbol en Italia por muchos años cuando era muy joven y tenía muy buenos contactos, porque aparte ellos son un pueblo muy cercano a Nápoles. Entonces, estando yo en el Caracas, diciéndome que había hablado de las categorías menores del Nápoles para que me fuera a hacer una prueba, porque, bueno, me querían ver. Había enviado un par de videos y le había gustado. Entonces, bueno, hablé con el Caracas y en ese momento no me pusieron ningún problema, me dijeron que podía ir y en el peor de los casos que regresaba, que esa era mi casa, ¿no? Que no había ningún problema en que yo fuera a tener esa oportunidad en Italia. Claro. Recuerdo que fui directamente a entrenar con las categorías menores del Nápoles, eh, pero el tema era que mi pasaporte en esa época estaba todavía en proceso, mi pasaporte italiano. No lo tenía a la mano y como extranjero no me podían fichar para poder estar en el primer equipo. Entonces, bueno, recuerdo que fue muy frustrante porque en la práctica Claro. de fútbol que hacíamos me había ido bastante bien. O sea, sentí que era de agrado del técnico, pero con el tema del pasaporte estaba fregado, ¿no? Como dice uno. Ah, Lo sí. que, lo que sí pude hacer fue que de ahí ellos eh, me mandaron a un equipo que estaba en la Serie Chi en ese momento, llamado Palmese, que Palmese. aparte estaba justo en el pueblo donde vivían mis abuelos, que era más o menos como 1 hora y media de Nápoles. Y bueno, pude disputar con ellos partidos de mi categoría. Por supuesto, no pude disputar ningún partido del equipo grande. Estaba jugando en mi categoría, que ya se llama Primavera. Y bueno, entrenaba con el equipo grande de ellos y jugaba en mi categoría. Y la verdad que fue una experiencia increíble porque fueron como mis primeros pasos en Europa. Eh, y bueno, tener cerca a la familia también fue importante porque me ayudó a adaptarme un poco más, porque aparte en esa época no hablaba ni el idioma. Y bueno, recuerdo que después que se acabó el torneo, se acabó el torneo que yo disputaba con mi categoría de ese equipo La Palmese, pude regresar de nuevo al Caracas. Ah, bien, yo sí tengo una pregunta. Vestiste la camiseta del Caracas y del Táchira, ¿no? O sea, que ¿sentiste presión al volver al Olímpico con con la camiseta orinegra? O bueno, también dónde se siente más presión, si con el Caracas, de parte de la barra, ¿no? Más que nada. O con el Táchira, Sí, ¿no? mira, es una respuesta súper complicada, ¿no? De darte, porque
cuando tú llegas al Caracas, lo primero que te dicen es que tu rival es el Táchira. O sea, Exacto. que sí, que tienes que salir campeón, pero el partido contra el Táchira no lo puedes perder, pase lo que pase. Tú tienes que ganarle al Táchira y vienes creciendo con eso desde las categorías menores. Esa rivalidad futbolística, ¿no? Claro. No una rivalidad que se va fuera del campo. No. Uno de los Aparte mandamientos del que Caracas, ¿no? exacto, exacto. Es como que tienes que firmar el contrato y firmas eso de una vez ahí, ¿no? En la oficina. Entonces, aparte que, bueno, los partidos que me tocó disputar, bueno, siempre vas creciendo con esa rivalidad, no solo en las categorías menores. Después cuando llegas al primer equipo, te das cuenta que en la semana no se habla de otra cosa en el fútbol nacional que no sea del Caracas Táchira. Del clásico, ¿no? Y ves la cantidad de periodistas que se acercan a los entrenamientos, y ves las entrevistas después de los entrenamientos, y ves los reportajes durante toda la semana, y ese morbo que va creciendo de que los clásicos se tienen que ganar, ¿no? Claro. Entonces, claro, yo crecí con eso. Me tocó ganar y me tocó perder clásicos con la camiseta del Caracas. Me tocó vivir el lado dulce y me tocó vivir también el lado amargo, ¿no? Amargo, claro. Pero bueno, me tocó salir campeón ganándole al Táchira, como también me tocó perder una final contra el Táchira. Esa final bueno, que empatamos a 1 en el Olímpico y que empatamos a 0 en la vuelta En la vuelta. en San Cristóbal, En San Cristóbal. como también me tocó ganarle 1-0 con un gol mío en casa y En después casa, ir allá exacto. y ganar un 1-4, que fue uno de los triunfos más históricos de la historia de la institución, ¿no? Ese partido nunca se me Entonces, va a olvidar, Giovanni. Ese partido, también un palo de agua en San Cristóbal. El Deportivo Táchira tenía terrible. a Del Valle, el chico al zurdo Roja, y Caracas venía con la Pulga, con el Lobo Guerra, estaba Aristilleta en el banco, Alejandro Sichero, Gabriel que hace el golazo de casi más adelante de la mitad de la cancha, y todo se explotó, ¿no? Después de ahí. Sí, aparte que hay muchas cosas que la gente no sabe o no se entera, y es que cuando tú vas a jugar con la camiseta del Caracas en San Cristóbal, no te dejan dormir. O sea, por más que te aísles en el hotel más lejano de San Cristóbal, ellos Ahí se llegan. enteran de que el equipo está durmiendo ahí, y toda la noche alrededor del hotel son carros con vallenato, eh, y con sirenas. En una Haciendo la ocasión nos mayor lanzaron bulla, hasta un ¿no? fuego artificial totalmente, nos pasó un fuego artificial por el medio de todos y retumbó, casi que se escuchó en Cúcuta. Entonces, claro, no es que están haciendo algo malo, sencillamente es algo que está dentro del juego, que es válido, y Ajá, que es una exacto. manera de distraerte, de no dejarte dormir, de que tú no puedas descansar porque el día siguiente ellos te tienen que pasar por encima. Entonces, claro, tú creces con todo eso, pero vistiéndolo con la camiseta del Caracas, y bueno, salir campeón en su cancha, En en la ese cancha. partido donde tú estás recordando que aparte era impresionante el palo de agua que caía. Palo de agua, sí. Y era Neblina había también. impresionante, y era impresionante después de ver que a los 15 minutos con el 2-0 la gente se empezaba a ir del estadio. O sea, claro, tú todo eso lo asimilabas después, pero en el partido, con la concentración del partido, no podías casi ni ver lo que estaba sucediendo, porque no podías ni escuchar al compañero de al lado, de la bulla, de la cantidad de gente, del palo de agua, que no veías casi ni la pelota. Y recuerdo que de los mejores partidos que habremos jugado, nosotros como equipo, o yo en lo personal, desde que llegué al Caracas, creo que fue el partido más completo que tuvimos, porque recuerdo que cada ocasión que teníamos terminaba en gol. En Recuerdo gol, que cada sí. contragolpe le hacíamos daño. El de la Exactamente. Pulga, Entonces, aparte, que se va era un partido solo donde y le hace el sombrerito a Sanjao. totalmente, o sea,
primero la jugada que se manda la pulga, que se saca Gerson, después le hace el sombrerito zanjado, después el gol que se manda Sichero de 40 metros, después el Golazo, último gol del golazo, Lobo golazo. Guerra, que es una jugada que hace Samir, que deja atrás al zurdo Rojas y Exacto. le tira un pase debajo del arco al Lobo, y recuerdo la celebración, porque aparte Exacto. parecían La pocos, pero celebración de era, Castelo sacándose la máscara de la Spider-Man, máscara ¿no? de Spider-Man. Aparte, la gente que se atrevió a ir allá, porque no era fácil tampoco para Exacto. la barra La ir barra a de meterse Caracas. en ese candelero de San Cristóbal. Yo recuerdo que mi esposa hasta nos habremos peleado porque ella quería ir al partido y yo le dije, tú estás Ah, loca, tú no claro, sabes claro. lo que son esos gochos, eso te Peligro, matan si ¿no? te ven. Sí, sí. Exacto, era un peligro. O sea, yo le dije, yo no puedo jugar sabiendo que allá arriba se están matando y que estás tú de por medio. Entonces, claro, era esa cara de felicidad de la gente fanática del Caracas que estaba allá arriba metido en una esquina, en la tribuna Ajá. principal. En la Era, principal, ahí lo era, dejaron nada más, esa tribuna nada más para el Caracas. exactamente. Entonces, claro, era como retribuirle a ellos todo el esfuerzo que habían hecho para poder llegar ahí y ver reflejado que el equipo dentro de la cancha se había dejado la piel por Exacto. lograr uno de los títulos más importantes que habrá logrado Caracas en su historia, por lo que significaba, ¿no? Porque Exacto. aparte eran dos equipos que llegaban de la mejor manera, con dos equipazos, con dos técnicos Exacto. de los mejores del país, y con un partido de ida donde, bueno, habíamos ganado 1-0, donde dejamos nuestro arco en cero, pero sabíamos que íbamos a sufrir muchísimo en San Cristóbal, y salir de ahí con el 1-4, con el 1-4, y me acuerdo casi 4 horas en el camerino porque no podíamos salir. Al final no nos importaba, o sea, si nosotros teníamos que pasar, si teníamos que pasar 15 horas en el camerino, éramos felices porque Exacto. sabíamos Claro. que había Además, que dieron la vuelta olímpica en la cancha del Táchira, cosas. ¿no? Eso que casi no se puede hacer. Entonces, claro, creo que al final la Táchira, eh, no, el Zulia no me renueva, y yo recuerdo haberme ido de vacaciones a los Estados Unidos justo después de que se acabara el torneo, y bueno, me había llegado una oferta para quedarme a jugar en los Estados Unidos, y ya estaba casi seguro de que nos íbamos a quedar ahí, pues ya Sí. el Zulia no me había renovado. Estaba molesto, la verdad, porque había sido un año increíble el que habíamos vivido con el Zulia, clasificando ese equipo a A Libertadores, logrando el Libertadores, doblete, exacto. y bueno, no se me había dado la renovación, y de repente me suena el teléfono y es el Deportivo Táchira. Entonces, claro, Ah, se te empiezan a maquinar todas estas cosas. Claro. Recuerdo que mi esposa fue la primera que dijo, jamás me pondré una camiseta del Deportivo Táchira, jamás. Y, y yo la miraba y le decía, ¿y ahora? ¿Y ahora, ay. ahora qué vas a Ahora hacer, tienes que no? apoyar, ¿no? Entonces, Claro. claro, capaz la gente, aparte no era el primer caso, porque ya había muchos casos encima, caso Maestrico, caso El Zurdo Exacto. El Roja, Zurdo Roja, Seijas caso también. Rouga, caso Seijas, exactamente. Entonces, recuerdo que, bueno, el Táchira fue el equipo que me dio la oportunidad de darme un contrato, de decirme, mira, queremos contar contigo, has tenido un año espectacular con el Zulia, queremos que vengas al proyecto del profesor Sachi Escobar, H. Escobar, nosotros también exacto. vamos a disputar la primera fase de Libertadores, así que le dije, bueno, yo a los equipos donde he ido siempre he tratado de dar lo mejor de mí, he sido Claro. profesional, sea cual sea la camiseta que represente, y recuerdo que por supuesto el fanático tachirense lo vive distinto, el fanático tachirense es mucho más apasionado, ¿no? Porque Sí. aparte en la ciudad, eh, en la capital tú tienes mil cosas por hacer. Juegan los Leones, Cocodrilo. juega Cocodrilo, por supuesto es capital, tiene 5 o 6 centros comerciales Exacto. espectaculares, Obras de después teatros, tienes mil cosas, tienes ¿no? el Ávila, tienes millones de cosas, pero en San Sí. Cristóbal es el Deportivo Táchira. O sea, no Claro. existe Claro. béisbol, no existe básquet, no No existe existe nada. bolas criollas, no existe perinola, no existe absolutamente nada que no sea el Deportivo Táchira. Entonces, claro, apenas se dio
la llamada, no sé en qué momento alguien filtró que yo regresaba al fútbol con el Deportivo Táchira, y claro, tenía mensajes de fanáticos del Táchira diciendo que bueno, que era una buena contratación, que es un jugador que viene de salir campeón, que es alguien que el equipo necesitaba para estar al lado de Juber Mosquera, pero también tenían otros fanáticos del Táchira recordándome mi pasado rojo, ¿no? Por supuesto. Ah, claro, claro. Otros Claro. criticando, ¿no? Exactamente, exactamente. Entonces, claro, era algo con lo que yo sabía que tenía que convivir, porque bueno, yo tenía que tratar de ganarme, no su cariño, pero sí su respeto, de que ellos vieran que dentro de la cancha, más allá de que yo tuviera un pasado con el Caracas, yo venía ahí Ibas a dispuesto a dar lo responder, mejor ¿no? de mí, y creo que eso fue lo que pasó. Exactamente, gracias a Dios tuve un año muy bueno en lo personal, más allá de que no pudimos salir campeón, y que en Táchira también si no sales campeón cualquier cosa es un fracaso, El fracaso. pero en lo personal jugué el 97% de los, 97% de los partidos. El primer torneo con el profesor Sachi caminamos el torneo, hicimos casi 39 puntos, donde ganamos Correcto. la mayoría de los partidos, donde estuvimos invictos casi hasta la última fecha, que después caímos en el octogonal con La Guaira. Y la verdad fue un bonito recuerdo que me llevo de ahí, porque hasta el sol de hoy, más allá de que solamente pude disputar una temporada, porque el año siguiente con la llegada de Estífano, yo también solicité que quería irme del equipo, Ok. sin tener ningún problema con el profesor Estífano, sino que no estaba de acuerdo con su trabajo. Y yo solicité a la directiva que por favor, si él seguía en el... Y bueno, así fue, que me prestaron al Deportivo La Guaira. Tener un Exacto. año disputado con el Deportivo Táchira, todavía hay muchas personas fanáticos del Deportivo que me escriben por las redes sociales, que se recuerdan de mi trabajo, que siempre están pendientes de mi actualidad. Así que fue un año muy bonito donde, bueno, me tocó ganarle al Caracas en San Cristóbal, en ese primer clásico que me tocó vivir, y que en la vuelta empatamos en el Olímpico 1-1. Pero bueno, eh, hay algunos fanáticos que lo ven de esa manera, como que uno es un traidor que Como se va a ir a traición, sí, no, pero disputar. es fútbol, Joa, ¿no? Sí, No le pare. Pero, claro. exacto, por eso te digo, yo jamás he entrado en detalles con ningún fanático que de repente en las redes sociales me ha dicho cualquier cosa, sino más bien lo trato de ver como que es mi trabajo, es el equipo que apostó por mí, y que profesionalmente yo tengo que dar lo mejor de mí en cualquier institución donde esté. Así que a los fanáticos de ambos equipos los respeto, los recuerdo con Claro. mucho cariño, y a ambas instituciones más bien creo que soy un privilegiado de que puedo De decir haber que jugado vestí en los dos cerca equipos, de los claro. dos equipos más grandes de mi país. Del país, claro. Sí, es así totalmente. Javi. Yoba, ¿cuál fue la hinchada que más disfrutaste en el fútbol? Buena pregunta. Sí. Eh, es difícil de responderte, porque imagínate, la del Caracas, yo recuerdo que desde pequeño, o sea, desde muy chamo, siempre soñé con que ellos corearan mi nombre. O sea, siempre yo escuchaba que coreaban el de Rey, que escuchaban el del Pájaro, que El del escuchaban el de pájaro. Candelín, que escuchaban el de Stalin Rivas, y yo decía, bueno, yo tengo que ver cómo yo me gano el cariño de esta gente con mi trabajo. Y después de ver que ellos coreaban mi nombre, y después de ver que bueno, pude lograr goles importantes en la institución, y que la afición me agarró cariño, y que después de repente iba por un centro comercial y me pedían algún autógrafo, alguna foto, fue un cariño que yo desde el principio quise tenerlo, y que traté de trabajar para ganármelo. Y me lo gané a base de mi trabajo, y fue un cariño muy bonito, porque el fanático del Caracas aprendió que también para ser fanático del Caracas tú tienes que exigirnos que tenemos que salir campeones. Claro. Y eso es lo bonito, que recuerdo que en mis primeros años en el Caracas era una fanaticada que eran 200 personas en el Brígido, 300 personas en el Brígido, y de repente abrimos el Cocodrilos Stadium y ya eran 4.000 personas, y de repente fuimos al Olímpico y eran 10.000, y eran 15.000, 10.000, 12.000, y exacto. fuimos a Libertadores y metimos 25.000, y porque el estadio no le entraba más gente. Llámese el partido contra Gremio en cuartos de final. Y entonces, claro, es una afición Partidazo.
que es a muerte con tu equipo. La de Táchira es lo que te digo, es una pasión que tienes, o sea, que la entiendes cuando juegas para ellos. Para O sea, ellos. cuando estás en el hotel de concentración y vas a salir al Estadio Pueblo Nuevo, que aparte te quedaba 5 minutos, y tú ves que en las calles hay señores viejitos de 85 años con la cara pintada y con su banderita del Deportivo Táchira caminando para ir a Pueblo Nuevo, porque no hay otra cosa que hacer los domingos que ir a Pueblo Nuevo, tú entiendes ese amor que hay desde niño, desde que tienes 3 meses de nacido que te ponen tu primera camiseta del Deportivo Táchira, hasta casi el último día que te mueres, porque, como te dije, hay personas de 90 años, yo veía personas de 85 años que Que casi van no al podían ni estadio. caminar con su banderita, con su camiseta del Deportivo Táchira, y es como un sentimiento que claro, que tienes que estar ahí como para entender de por qué esa gente quiere tanto a su equipo. Claro. Y después la afición del Zulia, que por supuesto estás en un estado de Maracaibo, donde la gente lo que hace es recordar fue Maldonado, de ese Maracaibo que ya disputaba finales contra nosotros en el Caracas. Y yo llego al Zulia, un equipo que tiene 11 puntos en el torneo Apertura, que estaba quebrado económicamente y que lo agarra César Farías para tratar de levantarlo. Y recuerdo que nuestros primeros partidos eran 300 personas en la tribuna, un equipo que no levantaba ninguna especie de carisma, de cariño, porque eran muy pocos los fanáticos que de repente decían, bueno, yo voy a ir al estadio a ver al Al Zulia, ver al Zulia, claro. pero ya estamos cansados de que todos años sea lo mismo, de que estamos peleando de descenso, de que al final no llegan jugadores importantes, de que las cosas no se hacen bien. Y claro, con la llegada de César, se crea otra expectativa, y me recuerdo que llegó el patrocinio de Adidas, llegué yo en ese momento, llegó el profesor Carlos Horacio, Exacto. llegó El Manuel nuevo Zulia, Arteaga, ¿no? Que llegó era Tito lo que... Rojas, llegaron jugadores que de repente, exactamente, el nuevo Zulia. Entonces recuerdo que fue una afición también que fue creciendo con los resultados y que nos dimos cuenta que que había una afición ahí, lo que había era que despertarla, ¿no? Que había una Despertarla, afición claro. que de Exacto. repente seguía el equipo desde hace tiempo, pero que no había logrado algo importante como para decir, oye, nosotros queremos que nuestro equipo, o sea, que, no, que lo que nosotros tratamos de hacer en la tribuna y el esfuerzo que hacemos para ir de visitante a verlos a ustedes, que ustedes lo reflejen en la cancha. En Entonces, la claro, cancha. nosotros pasamos, como te dije, de tener 300, 400 personas en el estadio y en 2 años disputar una final contra el Deportivo Táchira de local, con Venezuela contra Estudiantes de Caracas, con casi 18.000 personas en el estadio, y aparte es un fanático muy noble, o sea, es un fanático que a nosotros no nos exigía triunfo, o sea, no nos exigía que teníamos que ser campeones, ellos nos exigían que nosotros en la cancha lo diéramos todo, que más allá del Exacto. resultado, que ellos vieran reflejado que había un equipo que se sudaba la camiseta, como se dice, dentro de la cancha. Entonces, claro, nosotros le demostramos eso, pero también empezaron a llegar los triunfos, empezaron a llegar los triunfos, empezaron a llegar los triunfos y hasta llegaron títulos. Entonces, claro, fue una afición que hoy en día también me recuerda con mucho cariño por las redes sociales, porque bueno, pudimos ser el primer equipo que levantó una copa con esa camiseta, ¿no? Exacto. No, y tanto así que lo recuerdas con cariño que dijiste aquí anteriormente que te gustaría retirarte con la camiseta del Zulia, ¿no? Así que César, bueno, a Farías también, ¿no? Que mira que aquí Giovanni quiere retirarse con el Zulia. Yo, hablando de César también y de Farías, ¿qué tal la experiencia de ser convocado a la selección, ¿no? O sea, es un sueño, creo que para cualquier niño venezolano, vestir la camiseta de la Vinotinto, ser convocado, compartir vestuario con gente como Arango, ¿no? Que es toda una figura a nivel mundial y tú lo viviste, tú tuviste esa oportunidad, ¿no?
Sí, por supuesto. Es que desde niño, o sea, yo recuerdo que desde niño mi sueño era, sí, jugar profesional, pero era vestir la camiseta de la selección. O sea, yo recuerdo que de chamo veía los partidos, los pocos partidos que en esa época pasaba, creo que era RCTV, y ver a Félix Hernández, Stalin Riva, eh, Leo González, Diony Guerra, Johnny Castellín, que Guerra. eran los jugadores que en esa época jugaban, ¿no? Y claro, me dolía porque en esa época, lamentablemente, la mayoría de los resultados eran 5-0, 6-1, 4-0, y tú decías, oye, pero, o sea, yo quiero estar ahí, yo quiero tratar de lograr algo con algo mejor que lo que está logrando la gente que hoy en día está defendiendo esos colores de Venezuela. Entonces, claro, la primera oportunidad que tuve de representar a mi país fue en el torneo sub-15 con el técnico Rafa Santana. Sí. Recuerdo que la primera convocatoria, cuando me llamaron a la casa, no lo podía creer. Yo tenía 14 años y recuerdo que estaba en la calle jugando. Recuerdo que era pelotique goma, porque aparte el venezolano no somos, o sea, yo soy, a mí me encanta el fútbol y desde niño era lo primero que hacía, pero después en la calle cuando salías a jugar con tus amigos, lo que Era jugaba uno béisbol, era ¿no? pelotica de goma. Exacto. Exactamente, Exacto. porque es lo que juega el venezolano, el Caracas, Magallanes, la cuestión, la Guaira, el otro. Entonces, La claro, Guaira. afuera yo jugaba fútbol, pero ellos se fastidiaban de jugar fútbol y querían jugar era béisbol. Entonces, recuerdo que estaba jugando pelotica y goma fuera de la calle, o sea, en la cuadra de mi casa, y me llama mi mamá y me dice, hijo, te llaman por teléfono. Y yo, mamá, deja el fastidio, estoy jugando, no sé, vamos por el tercer inning, le dije yo. Entonces me Exacto. dice, pero hijo, ¿qué es un tal Rafa Santana? Y cuando dijo un tal Rafa Santana, salí corriendo a A agarrar la contestar, ¿no? llamada y entonces, Claro. claro, porque mi mamá conoce de fútbol, pero no tanto como mi papá, pues que futbolísticamente trabajó toda la vida en el Valencia, en el Carabobo, y Exacto. sabía quién era Rafa Santana, pero la llamada la atendió mi mamá. Entonces, recuerdo que apenas agarré el teléfono, me dijo, Giovanni, ¿cómo estás? No sé qué, todo bien, bien. Mira, hay una convocatoria en Caracas, tienes que estar el fin de semana porque vamos a empezar a ver los jugadores para el Mundialito Sub-15. Entonces, claro, para mí fue miércoles, esto fue lo mejor que me podía haber pasado. Entonces recuerdo que tenía familia en Caracas, me fui creo que un viernes en la noche y el sábado en la mañana, o sea, habían dado la convocatoria para estar a las 8 de la mañana, yo recuerdo que eran las 5:30 y yo estaba ahí, afuera de la casa de Rafa, que estaba ahí en el Paraíso, ¿no? O sea, fue el primero en llegar, me acuerdo. Y, y bueno, ahí fue que comenzó mi generación, ahí fue que conocí a Vizcarrondo, conocí a Chaurán, Cordero, Rentería, Hernández, eh, Alan Libeskin, Buen creo equipo que también, ¿no? fue la selección. Recuerdo que ¿no? Sí, en el Olímpico y lo ganamos invicto. O sea, le ganamos al Santos de Brasil, le ganamos a Millonarios de Colombia, le ganamos al Pescara de Italia, lo ganamos sin recibir ningún gol, recuerdo. Y creo que de ahí esa generación empezamos a crecer juntos. Después fuimos al Sudamericano Sub-17, la mayoría de los jugadores, casi todos, y bueno, estuvimos ahí a un puntico de ir al Mundial. Recuerdo que le ganamos a la Argentina de Tevez, de Cabenagui, de Maxi Exacto, de López, Macherano, ¿no? empatamos con Colombia, de Macherano, que era el capitán, de Era el capitán. Zabaleta. Recuerdo que clasificamos a la segunda fase y en el último partido se decidía si nosotros le ganábamos a Paraguay íbamos al Mundial, porque eran 3 cupos que iban al Mundial de 4 equipos que habían clasificado a la segunda fase, y si Paraguay empataba el partido, ellos iban al Mundial. Y bueno, lamentablemente comenzamos ganando, ellos nos empataron al final y recuerdo que la última pelota del partido fue mano a mano de Cordero, Orlando Cordero, solo contra el portero y se la quiso tirar de vaselina y la tiró por encima del arco. Y bueno, perdimos Mala la suerte oportunidad de ir al tuvimos. Mundial, que en esa época hubiese sido algo histórico porque Algo histórico. exactamente, porque en esa época Claro. ninguna selección en ninguna categoría de nuestro país había ido al Mundial. Ay, ay, ay. Eh,
Después estuve en la preselección de la sub-20 con el profesor Richard Páez, en la cual no pude ir al sudamericano, no me llamó. Y después recuerdo que cuando estás en el Caracas, lo primero que te dicen es que cuando tengas un año bueno estando en el Caracas, lo más seguro es que estés cerca de la selección, porque es el equipo más ganador, porque es el equipo de la capital, porque son los equipos, es el equipo que más pasan por la tele los fines de semana. Entonces, No, y que recuerdo que en ese año, el técnico de la Vinotinto, yo, y disculpa que te interrumpa, sí, ve los partidos también en el Olímpico. Más que nada, ¿no? exact, Tiene la facilidad ahí. exactamente, exacto, por estar en la capital. Entonces, recuerdo que ese año, 2009, que fue un año espectacular para nosotros en el Caracas, recuerdo que ganamos la Copa Venezuela, que llegamos a cuarto de final en la En la Libertadores. Libertadores. Exacto, en lo personal, yo tuve un año, creo que de mis mejores años en el Caracas, porque me afiancé ahí en el lateral derecho, eh, y jugué creo que casi 50 partidos en todo el año. Y recuerdo que cada vez eran más los comentarios que me decían que ya estaba cerca de la selección, que en cualquier momento me iban a llamar, que estuviera pendiente, porque ya se hablaba de mí en los periódicos, decían que estaba haciendo un buen trabajo, en los laterales mi persona, Sichero, que jugaba por izquierda. Por izquierda. Y recuerdo que antes de viajar a Cuenca, o sea, clasificamos para jugar contra el Deportivo Cuenca en los octavos de final, nos tocó jugar contra el Monagas de visitante, y recuerdo que faltaban como 15, 20 minutos, y hay un córner a favor de nosotros, una pelota que quedó rifada, estábamos empatando 1-1, y la pelota me queda a mí, y yo voy a patear, y recuerdo que Maita, evitando que yo pateara, puso los tacos por delante, y recuerdo que o sea, le clavé todo el empeine mío a los tacos de Maita. Ah, Y por supuesto, fue algo. Y recuerdo que ya no teníamos más cambio, y Chita me gritaba desde la raya: párate, que tenemos que ganar, que no podemos empatar. Oye, pero yo sí sentía algo muy raro en el pie. Yo decía, pero ya va, pero aquí yo siento como que me falta algo, decía yo. Y recuerdo que me daban una pelota rey, y ya faltaban como 3, 4 minutos, y me tocaba tirarla arriba porque necesitábamos ganar el partido, y yo pateé la pelota. Nunca había sufrido tanto al patear una pelota, porque aparte tuve que hacer un pase largo, y yo sí sentía algo extraño, yo sentí que algo me había pasado, ¿no?, en el pie. Pero bueno, al no tener cambios y toda esta cuestión, se acabó el partido 1-1, y recuerdo que apenas se acabó el partido, yo me quito los tacos, me quito la media, y Toyo se me acerca, y claro, cuando veo los 5 dedos, había uno que estaba totalmente hacia abajo. De los 5 dedos del pie, había uno que yo en ese momento pensé que me lo había fracturado, ¿no? Estaban los 4 dedos normal, y había uno con el hueso hacia abajo. Entonces, recuerdo que fui al camerino, y claro, Chita no se creía el cuento hasta que me vio el dedo, ¿no? Porque él me decía que no me podía salir de la cancha. Pero claro, entendió que en verdad no era algo que yo quería salirme, era porque en verdad me faltaba un dedo del pie, ¿no? Claro. Y esto hay que mover. Ahí hay que ponértelo en tu sitio. Recuerdo que me colocaron un par de agujas enormes para como el pie. Y recuerdo que fue un solo movimiento, clac, sonó el hueso, y me lo volvieron a colocar en su lugar, ¿no? Entonces, bueno, Chita le pregunta al doctor si yo podía viajar a la Copa. Por supuesto, el doctor le dijo: pues tú estás loco, no puedes jugar. Hay que hacerle mañana un examen a ver si está fracturado, ¿no? Entonces, bueno, recuerdo que el equipo viajó el día siguiente a Ecuador, y yo me tuve que ir a Caracas a hacer, en la cual no salió fractura, pero sí tenía una luxación, ¿no? Tenía una fisura ahí en el dedo, por supuesto, se me puso todo negro, morado por el golpe que había tenido, claro. Pero gracias a Dios no era una fractura, era cuestión de guardar reposo y poder para el partido de vuelta, ¿no? Contra el Cuenca. Y recuerdo que no pasaron 2, 3 días, más o menos, sí, como 3 días creo que pasaron, y yo estaba en mi casa colocándome hielo. Pero claro, como Rey vivía muy cerca de mi casa, yo pensé, bueno, de repente hay algo que necesita, o hay algo que, no sé, de repente me está llamando como para saber cómo estoy.
Y me llama y me pregunta, Giovanni, ¿cómo estás? ¿Es Rey? No sé, ¿todo bien? Yo, no, sí, todo bien, todo tranquilo, aquí en la casa poniéndome hielo y tal. Entonces me dice, ¿cómo estás del pie? O sea, ¿qué te pasó? Y yo le digo, no, bueno, gracias a Dios no es una fractura, fue una luxación, pero bien, bien, yo creo que ya para el partido de vuelta, si Dios quiere, regreso. Entonces me dice, lo que pasa es que César Farías me mandó a llamarte para preguntarte si estás bien, porque él quiere que juegues contra Bolivia en La Paz. Y recuerdo que no me había dicho eso cuando solté el hielo. Le dije, yo estoy bien, o sea, yo puedo jugar, estoy listo. O sea, mañana mismo estoy entrenado. Recuerdo que se me acabó el golpe inmediatamente, ¿no? Entonces me El dijo, pero dolor, seguro claro, estás bien. se Yo le fue, dije, ¿no? mira, totalmente, totalmente. Entonces, recuerdo que me dijo, bueno, si tú estás bien, yo le voy a decir que estás bien, ¿no? Porque se viene ahorita la doble fecha FIFA. Bueno, recuerdo que cuando se lo comenté a mi esposa no lo podía creer. Recuerdo que llamé a mis papás y lloraban, todos lloraban en la casa. Los papás de mi esposa también lloraban. Todo el mundo, recuerdo que todo el mundo lloraba porque, claro, es algo que tú desde el primer día que juegas al profesional, tu sueño más grande es llegar a la selección, ¿no? Más allá de que A la jugar selección. en el extranjero y toda esta cuestión, no hay nada como vestir la camiseta. Entonces, recuerdo que fui a la selección, pero por supuesto el dedo estaba grave, literalmente, o sea, estaba tratando de recuperarme lo más rápido posible, pero había tenido una fisura muy pocos días antes. Entonces, recuerdo que César lo que me dijo fue, no vas a llegar contra el partido de Bolivia porque o sea, yo quería colocarte ahí porque claro, él dividió esa fecha FIFA Sí, en dos grupos, en dos los que iban grupos. a La Paz y los que se quedaban abajo para disputar el partido contra Uruguay. Entonces él me dijo, yo quiero es que tú vayas allá arriba a jugar en La Paz, porque es el grupo alterno, y en Venezuela que se van a quedar los que van a jugar contra Uruguay. Pero claro, al yo no poder, porque por más que quería, había dolor y se notaba cuando yo pisaba. Él me dijo, vamos a hacer lo siguiente, porque ya que te ganaste tu lugar en esta doble fecha FIFA, tú te vas a quedar trabajando con los que se quedan en Puerto Ordaz para disputar el partido contra Uruguay. Sí. Entonces, bueno, para mí igual era espectacular, más allá de que contra Bolivia iba a jugar, por lo menos también iba a poder estar por lo menos en uno de los dos partidos de la fecha FIFA. Y bueno, recuerdo que fue así, viajamos a Puerto Ordaz, y mientras el otro equipo se estaba preparando en La Paz, nosotros teníamos triple turno con Marcos Matías ahí en Paraguay, con María allá arriba. Entonces, bueno, se dio de que fuimos allá arriba en La Paz y lo ganamos 1-0 en esa jugada que Luisma tiró un centro y Exacto. ellos, un El defensor se barre autogol, como ¿no? para intentar cortarla y terminó en autogol. Exacto. Exactamente. Entonces, claro, Y que Romo crecía también, mucho más la presión de nosotros ganarle a Uruguay. y Romo también que tuvo un penal Exactamente, Bolivia y ese penal. y Moreno Martín la botó, ¿no? No, ese día nos reunimos ahí en el hotel donde estábamos en Puerto Ordaz para ver el partido y fue una emoción grandísima porque sabíamos del reto que teníamos por delante de que si le ganábamos a Uruguay nos metíamos casi en el quinto lugar que quedaba puesto para el repechaje. Entonces, bueno, Exacto. llegaron de La Paz, llegó César de La Paz, un par de jugadores más, y bueno, nos tocó ese partido contra Uruguay. Entonces, claro, viajó mi esposa, viajaron mis suegros, habían algunos familiares míos que estaban ahí en Puerto Ordaz también fueron. Fue algo increíble porque era la primera vez que me colocaba la camiseta de mayores y ya era un partido de premundial, ¿no? O sea, Exacto. un partido amistoso, sino que ya era un partido. Entonces, Oficial. bueno, lamentablemente empatamos a 2. Sí. Lamentablemente empatamos a 2 contra Uruguay en un partido que, bueno, creo que empezamos perdiendo. No sé si lo empató Giancarlo. Ellos se fueron Sí, arriba y al final lo terminamos empatando con un gol de tiro libre de Rey. exacto. Correcto, así fue, Y, así fue. Gol de Suárez al principio y el segundo gol fue de Forlán con pase de exactamente. Abreu de cabeza. Que aparte Uruguay era un equipazo. Recuerdo que Sí, Forlán un en esa equipazo. época era de los mejores jugadores de la liga aquí Sí. española, jugaba en el Villarreal y estaba volando. Recuerdo Estaba que volando, exacto. se notaba que estaba por encima
del resto de los jugadores. Pero Y bueno, nosotros por algo fueron cuartos en el Mundial, Joa, también. O sea, había el Exactamente. nivel. Exactamente. Lugano, Entonces, Godín bueno, de centrales. exacto, y después de ahí, bueno, tuve casi 3 años seguidos en la selección, donde, bueno, pude disputar muchísimos partidos, donde estuve hasta la última convocatoria de la lista preliminar de la Copa América 2011, en la cual salí en el último listado de 30. Pero bueno, por más que siento que de repente pude haber tenido más oportunidades en la selección, fueron 3 años espectaculares porque no todo el mundo puede decir que vistió la camiseta de su país Claro. y bueno, conocí lugares increíbles, me tocó viajar hasta Japón, jugar un amistoso en Japón con la selección, después pude disputar partidos contra México, El nos de tocó jugar un México partido aquí con los 2 contra goles los de Arango, Países ¿no? Bajos. De Arango, de Exactamente, tiro que es lo libre. otro que es lo otro que te iba a comentar, como tú decías, estar en un camerino con uno de los, para muchos, uno de los jugadores más importantes de la historia de nuestra selección, como lo es Juan. Yo la verdad al principio no me lo podía creer, o sea, estaba sentado ahí con ellos, compartiendo con Moreno, con Giancarlo, con Juan, pero bueno, con los del Caracas, pero ya en otro plan, ya con la camiseta de tu Exacto. país. Entonces, claro, es totalmente distinto. Es un orgullo que tienes que vivirlo, ¿no? Para Claro. saber lo que se siente. Entonces, bueno, fueron 3 años que lo aproveché al máximo, el cual le doy eh, ¿cómo se dice? Le doy las gracias al profesor César de que confió en mí en esa época y que me dio la oportunidad de vestir la camiseta nacional, porque creo que es lo mejor que te puede pasar como jugador. De hecho, ese partido contra México, le comentaba igual a Javier, tú lo jugaste de titular y expulsaron a Gabriel, a Sichero. Y estaba también México con el Chicharito que venía del Manchester United. O sea, había en Ciudad Juárez fue ese partido. Tú eres el primero que Sí, claro, abraza a aparte Juan con la en el tiro selección, libre. sí, que cómo no lo voy a abrazar después de esa salvajada que hizo. Sí, no. Claro. Aparte que con la selección, o sea, el primer partido que me tocó disputar como titular fue el de Japón, que aparte fue una travesía para llegar a Japón, no sé cuántas horas tuvimos que hacer, aparte que para adaptarnos al horario, la semana anterior nos Exacto. concentraron en Venezuela y nos cambiaron todo el horario como si ya estuviésemos en Japón. Entonces nosotros hacíamos fútbol contra la sub-20 en el Brígido a las 2 de la mañana, que era la hora Wow. más o menos que se iba a jugar el partido en Japón. Entonces dormíamos era durante el día y desayunábamos en la noche. O sea, César lo hizo todo a propósito como para que no Exacto. nos pegara tanto como cuando fuéramos a Japón, ¿sabes? Entonces, Sí, eh, digo que esa es una de las cosas que le pega al mucho, fin, tiene que adaptarse el futbolista rápidamente, el cambio de horario, porque es algo que frecuentean bastante, ¿no? sí, y creo que al final resultó súper positivo porque cuando fuimos allá a Japón y nos tocó jugar, que ellos tenían, o en ese partido jugaron la mayoría de los jugadores mundialistas, salimos 0-0 en un partido en el cual pensé que iba a ser más complicado en el sentido de que los jugadores japoneses son muy rápidos y estando en Sí, su país, que es una vitrina para ellos, en un estadio totalmente lleno, nosotros sacarles un 0-0 creo que fue súper positivo y eso era algo que tenía César, que leía muy bien los partidos, que antes de los partidos te decía todo lo que tenías que hacer, todo lo que tenías que saber para después llevarlo a la cancha. Y ese partido que comentas en Ciudad Juárez, recuerdo que fue una locura porque recuerdo que había esa fecha FIFA y México quería jugar en Ciudad Juárez porque es una ciudad donde sencillamente no existe la ley, donde es una de Exacto. las ciudades más peligrosas del Sí, el mundo, partido fue y medio ellos raro querían también. llevar, totalmente, ellos querían llevar un poco de alegría a esa ciudad donde hay tantas muertes, hay tantas tristezas, hay tanto narcotráfico, y Exacto. recuerdo que ninguna selección quería jugar y César dijo, vamos y jugamos contra ellos, entonces bueno, vamos y jugamos contra ellos. Al final, para mí, cada vez que me convocaban, para mí no me importaba contra quién se jugara, yo quería estar ahí. Claro. Y,
Y recuerdo que, bueno, se dio la oportunidad de jugar contra ellos. Y por supuesto, cuando llegamos a Ciudad Juárez, que te bajas del avión, piensas que estás literalmente dentro de un juego de Call of Duty. Sí. Es, es impresionante la cantidad de guardias armados, la seguridad que había cuando llegamos al aeropuerto, cuando nos bajamos del avión para trasladarnos al hotel. Eran o sea, camiones enteros en la parte de adelante, a los lados y en la parte de atrás, con cada camión no con menos de 10 militares armados como si fueran a la guerra, Claro. apuntando a los cuatro lados, ¿sabes? Adelante, atrás, Exacto. izquierda y derecha. Y ahí entendí yo y dije, ¿dónde diablos me metí? O sea, ¿dónde diablos vinimos a jugar este partido amistoso? Porque bueno, tú escuchas muchas cosas de Ciudad de Juárez, pero no las vives, las escuchas en las noticias, pero Hasta que lo ves. exactamente. Entonces, claro, era una ciudad donde había un silencio como tenso, como extraño, donde de repente veías 5 personas en una esquina hablando, de repente veías como personas que miraban por la ventana y se volvían a esconder, ¿sabes? Era algo tipo película, ¿no? Exacto. Entonces, recuerdo que hicimos un solo entrenamiento antes del partido, nos dieron una cancha donde entrenar y recuerdo que todo el borde de la cancha estaba lleno de policías, ¿no? O sea, entrenábamos en la cancha y todo el borde estaba lleno de policías policías. apuntando hacia el lado de afuera de la cancha. Y recuerdo que estábamos haciendo definición y en una de esas definiciones era en pareja y Luis Manuel y yo, Seijas, que aparte nos conocemos casi de toda la vida, se nos fue la pelota, ¿no? Por encima del arco, habremos pateado y la tiramos por encima y por inercia tú la vas A buscar, claro. ¿no? Porque es normal que tú botes la pelota y la buscas. Y recuerdo que cuando los dos, la policía nos paró en seco y nos dijo, ¿a dónde van? No, bueno, vamos a buscar la pelota que pasó, o sea, se fue hacia la calle. Dala por perdida, pues, o sea, déjala ahí, váyanse para adentro, o sea, sí, Claro, no. claro, era una situación súper extraña que además en ese partido, recuerdo que no lo pudimos terminar porque faltando 5 minutos la gente se lanzó dentro de la cancha porque, Exacto, bueno, querían abrazar a Chicharito, Ajá. querían abrazar Estaba a Giovanni Dos Santos que hace el Santos, segundo gol. Elías exactamente, aparte Hernández, que había un equipo. fue un partido que nosotros lo disputamos de tú a tú ante una Exacto. selección poderosa como la mexicana, que aparte que nos botan Tal a cual. Sichero como a los 10 minutos del primer tiempo, nos hace o sea, hace gol Juan, nos empata Chicharito, Exacto. después nos vamos arriba 2-1 y no fue hasta el segundo tiempo que Gio se mandó un golazo que la mandó a la escuadra, que Dani no Hernández, pudo que hacer fue el nada, portero pues ese que fue día, un no pudo metrallazo llegar. lo que mandó Giovanni ahí. Fue un gol impresionante. Entonces, No, claro, pero lo de Juan, 36 metros, Joa. ¿Lo viste no, ahí, los 36 metros? Lo de Juan recuerdo que salió en la noche que estábamos todos en el hotel, en el Sport Center, no paraban de pasar De los 2 goles elogiarlo. porque, o Y eran sea, los dos de tiro libre y casi que en el mismo lugar, ¿no? Exacto, pero no, pero es el que segundo yo, de 36 metros fue una locura, porque nadie se pero es que yo, esperaba. yo recuerdo que después de los entrenamientos, Juan le decía a los porteros como que párense ahí que voy a patear un rato. Y la verdad es que los humillaba, o sea, futbolísticamente hablando los humillaba, porque de 10 15 pelotas que él paraba ahí, si eran 15 14 iban adentro y la otra pegaba al palo, porque no solamente le pegaba con fuerza, sino que le pegaba, aparte la pelota le bajaba, después de la barrera la Exacto. pelota le bajaba, entonces... Hacía un por eso es movimiento que extraño de y los mejores bajaba de pateadores del golpe. mundo. Bajaba de golpe ese balón. Totalmente, por Una eso que técnica. era, o sea, eran fuera de clase, o sea, era Exacto. una pierna zurda de las más educadas del mundo, ¿no? Sí. Sí, correcto. Bueno, yo, primero que todo agradecido por esta entrevista. De verdad que gracias por tu tiempo. Y nada, desearte lo mejor ahorita en tu próximo destino y que también en tu carrera como entrenador también te vaya bien y aportes un poco ese granito de arena al fútbol. De verdad que agradecido con esta charla que tuvimos hoy.
No, no, vale, gracias a ustedes, de verdad que sí, la verdad es que espero, como lo dije siempre y lo he dicho en mis redes sociales, me gustaría poder retirarme en mi país y lo dije con esa camiseta, con la del Zulia Fútbol Club. Y si el día de mañana me toca regresar como técnico, la verdad es que, ¿qué te puedo decir? Me llevo el aprendizaje de cada fenómeno que tuve como jugador, de cada técnico que tuve. Y la verdad que me gustaría ayudar y hacer crecer más a nuestro fútbol, y así sea el día de mañana como entrenador, porque ya veo que hay muchos de mis compañeros que están agarrando la parte de la gerencia, los cuales los felicito, como Vicente, como Miki, personas exitosas, personas súper preparadas. Entonces creo que de esta generación mía hay personas que van a ayudar muchísimo al crecimiento que va a seguir teniendo nuestro fútbol y nada, les mando un abrazo, un saludo y gracias a ustedes por la oportunidad. No, gracias a ti, yo, de verdad que la pasamos muy bien, de verdad, esta conversación estuvo muy buena, muchas anécdotas de verdad contigo y de tu carrera, ¿no? Y que me gustó mucho también y estoy seguro que a Javier también de haber recordado todos esos momentos y nos alegra también que estés bien, que estés también con tu familia y que tu familia esté bien y nada, que mucho éxito en lo que venga y Gracias. aquí Marca en Zona igual están las puertas abiertas y cualquier momento volveremos a hablar, ¿no? Seguro, seguro que sí. Gracias a ustedes. Perfecto. Les recuerdo a la gente, suscríbanse, sigan la página de Instagram, Twitter y espero que disfruten de este nuevo capítulo de Marca en Zona. Capítulo Chao. 11, listo, estamos Hablamos, hablando, ya. Javier.